Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. De verdad que nos hace muchísima ilusión este evento. Bueno, yo soy Ana Jané, CEO de Savills Barcelona, y a lo mejor os extraña un poco, a los primeros igual, a nuestros invitados, por qué una empresa de consultoría inmobiliaria organiza un evento sobre la industria de los videojuegos. Pues bien, os cuento el motivo. Nosotros que nos dedicamos, entre otras cosas, a implantar empresas en Barcelona, vemos con gran alegría desde hace ya varios años que la industria de los videojuegos está creciendo un montón, está contratando cada vez más profesionales y nosotros esto, pues la verdad es que nos sentimos muy orgullosos y de algún modo lo que queremos, el evento de hoy, es poner en valor todo el impacto positivo que está teniendo la industria de los videojuegos en nuestra ciudad. Os voy a dar algunos datos. A ver, es una industria que no para de crecer. En los últimos 5 años ha pasado de representar un volumen de inversión de en torno a los 337 millones de euros y a día de hoy ya estamos en unos 530 aproximadamente. Esto es un incremento de más del 70%. Y, como os comentaba, son contratadores de profesionales, a día de hoy unos 4.000. Y hemos entrado un poco a observar qué tipo de talento es, y es esta especie de sincretismo entre la creatividad, la tecnología. Y esto es muy interesante para una ciudad porque el tipo de contratación que se hace es diversa y esto pues contribuye de una manera muy positiva a que el tejido empresarial y económico de Barcelona sea más fuerte y más resiliente. Bueno, os voy a contar un poquito ya cómo vamos a organizar el evento. Va a haber una primera parte introductoria. Para ello voy a pedir que mi compañero Gonzalo Zambrano suba, nos contextualice, por favor, la industria de los videojuegos en Europa y también en aspectos inmobiliarios. Y luego, a continuación, pediremos a Daniel Jimeno, que es, voy a leer tu cargo, que es un poquito largo, subdirector general de Planificación para la Innovación y la Cultura Digital de la Generalitat de Cataluña. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. De verdad que es un orgullo que tengáis un departamento que se dedique a esto. Os lo agradecemos. Y Daniel lo que va a hacer es contextualizar la industria de los videojuegos en Cataluña, dándonos datos. Yo ya he desvelado alguno, pero te dejo a ti los más relevantes. Y luego, pues, mesa redonda que tenemos aquí nuestros ponentes a los que estoy súper agradecida. Y nuestro moderador, gracias Alex por dejarte liar, Alex Rodríguez, CEO de Marsbased y de Startup Grind Barcelona. Pues nada, muchísimas gracias a todos y empezamos. Pues nada, muchas gracias Ana por la introducción. Me has hecho un poco spoiler de algunos datos, pero vamos, trataremos de ampliarlos. Como bien decía Ana, somos Savills, que es una consultora inmobiliaria muy especializada, ¿no? Pues en ámbitos de oficinas, industrial, centros comerciales y demás. Tenemos un equipo de research bastante potente y hace poco pues, hemos lanzado el último informe que hemos realizado sobre un poco cómo es la industria del gaming y qué impacta o qué sucede con la industria gaming en las principales ciudades, ¿no? Entonces, lo que vamos a traeros hoy es qué está pasando, ¿no? ¿Por qué el gaming ha cogido tanto tracción y por qué es tan importante? Efectivamente, algo está sucediendo. Más allá de que haya usuarios, más allá de que haya jugadores, más allá de que haya organizaciones, todo esto mueve muchísimas personas, mueve muchísimo dinero y, como bien decía Ana, en este caso, pues precisamente Cataluña está creciendo exponencialmente, está disparadísimo a día de hoy. Hablamos de un mercado del videojuego que en el 2022 ha llegado a superar los 200.000 millones. O sea, contextualicemos esto. El gaming es más potente que la industria de cine, música, teatro juntas. O sea, más que el fútbol, más que la Fórmula 1. O sea, no sé, visualicemos, estamos viendo solamente la punta de un iceberg y esto es enorme. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Lo segundo, efectivamente, Barcelona, en este caso Cataluña, acoge, simplemente Cataluña es el 50% de las empresas españolas están establecidas aquí. O sea, goleada absoluta. Y luego es verdad que el crecimiento no se estanca aquí. Prevemos que más o menos para el 2027 lleguemos casi a los 300.000 millones de dólares, lo que va a generar el mundo gaming a nivel mundial. Si nos centramos en Europa, que es quizás el primer stop que vamos a hacer, vemos que Europa
tiene una previsión de crecimiento del 22 al 27, incluso por delante de grandes competidores, Estados Unidos, China, la fantástica China, que son donde se concentra el mayor número de usuarios de gamers. Pues vamos a estar por encima y lo bueno es, joder, por fin en alguna estadística ver que España aparece, ¿no? en Europa. Y efectivamente el crecimiento de España, aunque no sea el más potente que vayamos a ver en Europa, sí que estamos en el mapa. Punto positivo. Vamos al siguiente punto, que es ¿dónde está el dinero? ¿So? Chasing the money. ¿Dónde está aterrizando ese dinero? ¿Dónde viene? Pues francamente, sí es verdad que ha habido una buena inercia en el 2021, que bueno, no se ha repetido en el 2022, pero me quedo con el mensaje otra vez bueno para nosotros. España está disparada. En el 2022 España ha multiplicado por más de 2 la inversión en Venture Capital, Private Equity y M&A, ¿vale? En adquisiciones y fusiones que hemos tenido en el país. De nuevo, mensaje muy positivo para todos nosotros. Esto, si vamos aterrizando un poco más, ¿qué mensaje o qué nos puede traer? ¿Por qué puede estar viniendo ese dinero, ese capital a España? Pues hagamos una matriz muy sencilla. Si yo fuese una empresa extranjera y tengo que establecer una nueva ubicación, una nueva sede, pensaré, ¿dónde voy a encontrar talento? ¿Dónde voy a encontrar un coste razonable? Y, por supuesto, ayudas, regulación, que bueno, te lo dejaré a ti, que seguramente nos lo aportarás posteriormente. Pero si me centro en esas dos principales variables, mirar la imagen. Es decir, el coste de una ocupación de una oficina en Madrid o en Barcelona, incluso en Barcelona, más ajustado posible, mientras que además encontrar talento es viable. Hay muy buenas instituciones, sobre todo en Cataluña, y muy buen talento que está ocioso, como decía Ana, que hay más de 4.000 puestos de trabajo que están buscando oficialmente dónde aterrizar, dónde trabajar. Pues lo tengo clarísimo. Yo me vengo a Barcelona y establezco aquí un estudio, ¿vale? Entonces yo creo que esto son mensajes que van calando y que estas organizaciones lo que van a querer es venirse. Pero claro, necesitamos que luego la infraestructura responda a que puedan aterrizar en Barcelona. Que esto, o sea, la teoría es fantástica, vamos a llevarlo a la práctica. Y aquí quizás es donde más el equipo de Savills podemos tocar, ¿no?, los diferentes palos. ¿Qué buscan este tipo de organizaciones o este tipo de empresas más del mundo gaming? Principalmente edificios que puedan responder a sus necesidades. Y antes lo comentaba con una compañera que está, Barcelona respira state of arts, para empezar. Es decir, que la creatividad y el diseño que las organizaciones necesitan en este aspecto, Barcelona ya es gratis, se lo da. Mirad el sitio donde estamos a día de hoy. O sea, esto es un poco lo que es Barcelona. Además de eso, plantas amplias, diáfanas, grandes, mucha densidad de ocupación, mucha potencia eléctrica y luego seguridad. Hay bastante temas de patentes y de innovación que tienen que ser resguardadas. Es verdad que la parte de la seguridad es bastante potente. Gracias a Dios, Barcelona lo tiene, ¿vale? Que sería el primer punto. Si vamos al siguiente, ubicación. Aquí hay una dicotomía, ¿vale? Podemos tener la empresa o el estudio que quiera estar en la zona más centro, ¿no? Quizás pues por accesibilidad, por comunicaciones, por ser más cómodo el llegar a ello. Y luego tenemos el perfil campus. O sea, ha sido un tema muy sonado recientemente. El año pasado, por ejemplo, Electronic Arts decidió hacer política campus en Madrid y se movió a una nave industrial a las afueras, 11.500 metros. Eso contrarresta por completo, por ejemplo, lo que puede ser un Ubisoft, aquí con más de 4.200 metros. Pues yo creo que las políticas de estas organizaciones cambian, pero es verdad que es una decisión que se tiene que tomar. Y luego, obviamente, después de la pandemia, como no, flexibilidad. Esto es, ¿cómo es? El teletrabajo ha llegado para quedarse, que es la frase más utilizada posiblemente. Pero sí, es verdad. Es decir, que estas organizaciones tienen que lidiar con talento que es joven, que demanda unas especificaciones de trabajo que no eran las mismas que teníamos antes. Hay que saber conciliar, ¿vale?, esa posibilidad. Y luego es verdad que quizás encontramos un pequeño gap en el mundo un poco más flex, ¿no? Si nos vamos a la parte de coworking, en el que un estudio no termina de entender muy bien el estar quizás en un coworking por esa propiedad intelectual que tampoco quiere que pase de un lado para otro y prefieren más su espacio. Pero yo creo que cada vez más hay estudios que se están lanzando a querer estar en esta tipología también de espacios. Pero vamos, básicamente esto es lo que se demanda y lo que más se está aterrizando en la parte inmobiliaria. Y por último, creo que Barcelona es un ecosistema perfecto. Lo cumple principalmente todo. Obviamente, a ver, no somos San Francisco, seamos todos sensatos, pero creo que para Europa es imprescindible. Está el gobierno, la Generalitat, está empujando, lleva años empujando esto.
no te voy a hacer spoiler tampoco, pero gracias a que el gobierno haya apoyado esto, tenemos uno de los principales pilares. Tenemos el talento, lo hemos comentado antes, las universidades. ¿Qué tenemos? El dinero. Y quizás incluso tenemos que empezar a perseguir un poco más allá, no solamente la financiación, sino tenemos que irnos al Venture Capital, nos tenemos que ir a los Black Angels, tenemos que intentar coger más dinero de inicio para esos estudios que quieran arrancar y que quieran fortalecerse. Desarrollo, incubadoras, aceleradoras que precisamente pongan en contacto esa buena idea, ese pequeño negocio futuro que pueda entrar con la liquidez o con la financiación que le puedan proveer, más con una ubicación, el desarrollo de la empresa. Yo creo que eso también Barcelona lo está haciendo francamente bien. Por descontado, hemos dicho que teníamos los servicios y las infraestructuras, por lo que eso, un ejemplo claro es qué ha sucedido en los últimos años en Barcelona. Barcelona, sin embargo, ha contratado desde 2005 unos 50.000 metros cuadrados, aprox, de superficie de oficinas con estudios de gaming. Hablamos de Social Point, hablamos de Ubisoft, hablamos de Scopely, o sea, son más de 2.000 y de 3.000 y de 4.000 metros cuadrados. Si os fijáis, muy centralizado dentro de Barcelona. New Business Areas, pues donde nos encontramos a día de hoy. Zona centro de ciudad. Quizá Prime no es el perfil, ¿no?, de este tipo de empresas. Y luego todavía tenemos opción de estar dentro de Barcelona como va a tener que irnos a la periferia, ¿no? Pero yo creo que esto es un claro ejemplo de que Barcelona funciona, existe y lo único que tenemos que hacer es seguir empujando en ello y seguramente cedo la palabra para que nos sigan completando este mensaje. Muy bien. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes a tots. Passo al català. Diguéssim, hi ha hagut diversos spoilers de la intervenció que us volíem facilitar a vosaltres, però us ho perdono perquè heu parlat bé del govern de la Generalitat a la presentació, així és que va una cosa per l'altra. Bàsicament, diguéssim, la meva intervenció, vam parlar, quan estàvem preparant la jornada, es tractava, diguéssim, d'emfatitzar i demostrar amb dades que allò que està passant al món amb les dades sobre consum i producció de videojocs i que està passant a Europa passa de manera significativa també a Catalunya, a Barcelona en concret, i que estem en disposició de ser una de les referències internacionals, un territori de referència internacional en el desenvolupament de videojocs. I amb aquestes dades, diguéssim, tècniques, que estan recollides totes en el llibre blanc de la indústria del videojoc de Catalunya, que és una publicació que editem des del Departament de Cultura de la Generalitat en col·laboració amb DEP, amb una associació de desenvolupadors espanyols de videojocs, vindria a ser com l'estadística oficial que ens permet no només saber on estem, sinó també saber d'on venim i quina és l'evolució. I en aquest sentit voldria començar per una primera reflexió que és bastant curiosa, que és l'autoconsciència del gamer, de qui és gamer, de qui juga a videojocs. I aquestes dades que comparen el 2016 amb el 2020 passem de la consciència de ser gamer d'un 30% de la població a un 51,5%, que vol dir que la meitat de tots nosaltres en siguem conscients o no, perquè hi ha moltes vegades que jugar al Candy Crush ens dona, o entretenir-te fent un petit joc, diguéssim, en una app del diari, doncs no ens dona la sensació que estem jugant a videojocs, i sí que ho estem fent, doncs la meitat de la població, no ho sabíeu, però és gamer. I també una altra de les dades que és bastant rellevant i que possiblement, diguéssim, el món del videojoc, una de les coses que més crida l'atenció és que és un món de prejudicis. La gent que no coneix el món del videojoc prejutja molt fàcilment, o hi ha unes connotacions negatives sobre el consum, sobre l'ús, etc., que condicionen l'accés o l'aproximació al món del videojoc. I una altra és que és un món d'homes. I les dades ens diuen, com a mínim, que això no és veritat, com a mínim pel que fa al consum. I si entrem ja, diguéssim, en dades que ens interessa, de la indústria i de l'ecosistema, doncs vaja, aquestes dades ja us les han donat i bàsicament
Aquí el que es tracta és de destacar l'evolució positiva, esperem que sense aturador, dels últims anys. Hem passat de 319 de 319 milions d'euros de facturació a 552 milions d'euros, un 17% de creixement en 2 anys, que és aquesta reflexió d'una indústria exponencial que us comentava abans el Gonzalo, i aquesta dada també, que per nosaltres és molt rellevant, que la indústria cultural del videojoc representa el 50% diguéssim, de la facturació i també de les empreses, gairebé, amb un 46% del que està passant a l'estat espanyol. No hi ha indústria creativa que tingui aquestes dades per goig de la Generalitat de Catalunya, i d'aquí també s'explica una mica aquestes ganes de seguir empenyent al costat de l'ecosistema del videojoc. Més dades, podia estar-vos explicant, i veieu que els gràfics en realitat sempre són els mateixos, només canviem, diguéssim, la llegenda. Tornem-hi. 4.000 professionals, ja s'havia comentat abans, el 49% de la massa professional de les empreses de videojocs a Catalunya, i una altra dada que per nosaltres és molt rellevant i no puc deixar d'estar-m'hi, doncs que en pas lent, però esperem que ferm, a poc, i això és en bona mesura gràcies a, diguéssim, al compromís de les mateixes empreses i els estudis de videojocs, doncs a poc hi ha una incorporació decisiva de les dones a les plantilles. Hem passat d'un 18% a un 25%, un de cada 4 treballadors de les empreses de desenvolupament de videojocs són dones, i això és una bona notícia per moltes raons, però una de cabdal és que si no hi ha dones en els equips, els videojocs no es desenvolupen com són les societats. No sabria dir-ho millor. Si no tenim el punt de vista de les dones en aquells equips que desenvolupen les coses, que gestionen les coses, ens perdem la meitat del punt de vista de la nostra societat. Com a representant del Departament de Cultura no em puc estar d'ensenyar també aquest gràfic, que se'n va una miqueta, diguéssim, del discurs de creixement, però sí que ens agrada parlar dels videojocs com una indústria cultural. I quan ens basem que és una indústria cultural que és molt semblant, per exemple, a la indústria de l'audiovisual, que ningú prejutja, doncs ens basem, entre altres, en aquestes dades. Fins al 44% del total de les plantilles de les empreses de videojocs es dediquen d'una manera o una altra, amb un perfil professional o un altre, que nosaltres entenem que és art i cultura, com l'art de 2D, els dissenys varis, la narrativa, els àudios, la música, etc. Però en aquest slide segurament us resultarà encara més interessant el petit quadre que hi ha a la dreta, que parla bàsicament de com de jove és la indústria del videojoc. Aquí en aquest gràfic el que us diu és que el 91% de la gent que treballa a les empreses de videojocs té menys de 45 anys. I això, diguéssim, ens porta a pensar, com a mínim, a no fer-nos dubtar quan parlem de la indústria del videojoc com una indústria de futur. I parlant de futur, parlava el Gonzalo de que aquí hi havia talent, doncs també, diguéssim, esperem que hi hagi cantera. I en aquest sentit, en aquest slide parlem de l'oferta i la demanda d'estudiants universitaris que es formen en videojocs. Ja veieu el creixement. El 2013 no està tan lluny. No fa, no vull fer matemàtiques barates, no fa 10 anys. O fa 10 anys, tot just ara, i hem multiplicat per 10 l'alumnat matriculat. La foto és evident. Estem en creixement, disposem de la matèria prima, començant per les mateixes empreses, per la mateixa indústria, que col·loquen a Barcelona i a Catalunya en una posició, diguéssim, privilegiada. I això ens agrada dir que és en bona mesura per tots i cadascun dels membres de l'ecosistema. Aquí les administracions públiques podem empujar, i ho fem, però està clar que el lideratge correspon a cadascun dels actors de l'ecosistema. Però sí que us volia comentar breument una de les mesures de les quals sí que estem molt orgullosos, perquè a més, diguéssim, es desenvolupa de manera col·laborativa, que és la taula del videojoc, que és un espai de concertació on des de fa anys es treballa de manera concertada, de manera col·laborativa,
amb tots els actors de l'ecosistema. Aquí tenim associacions d'empreses, empreses, universitats, incubadores, el clúster de l'audiovisual i esports, i a més, diguéssim, rellevant per nosaltres, a tots i cadascun dels departaments de la Generalitat que en poc o molt tenen competències que afecten de manera directa a la indústria del videojoc. Clar, diguéssim, la possibilitat, jo no sé, no seré jo qui malparli de l'administració pública, però el fet que hi hagin diferents unitats alineades amb un objectiu comú que, a més, respon a les necessitats de la indústria, doncs és un fet com a mínim positiu. Ho deixarem aquí. I quins són els objectius de la taula del videojoc? Doncs un, enfortir l'ecosistema, que són les dades que hem anat repetint tots plegats, és que això continuï en bona mesura, resistir-nos a que Barcelona deixi aquesta centralitat en el món del videojoc, no només a Espanya, sinó també al continent europeu, i la segona és mirar d'augmentar el reconeixement social dels videojocs. És a dir, que tothom entengui que el videojoc és cultura, que el videojoc és una oportunitat professional i que el videojoc és una indústria econòmica de futur. I en aquest sentit, en el sentit d'augmentar el reconeixement social, com tota pedra fa tartera, agraïm molt a Savills l'organització d'aquest esdeveniment. Gràcies. Buenas tardes. Bueno, pasamos otra vez al castellano porque ahora hay que explicar fuera de Cataluña lo que estamos haciendo bien en Barcelona, entonces ahora tenemos que pasar al castellano. Recojo, bueno, gracias también por las intervenciones y a Savills por la organización del evento. Recojo un tema que siempre menciona Ana cuando habla de Barcelona en el futuro, que le gustaría que se aumentara el área metropolitana de Barcelona, pensar en una Barcelona que va más allá de nuestras barreras y la área que tenemos ahora, ¿no? Desde un Mataró, Granollers, Sitges, no sé si son exactamente esos límites territoriales. Yo creo que podemos incluso pensar un poco más allá. Podemos pensar, lanzo el reto también a nuestros ponentes, el de pensar cómo podemos hacerlo a nivel de territorio, también con Cataluña, ¿no? Zonas más rurales, menos pobladas, no solo pensar en la gran y mediana urbe, sino pensar también en el resto del territorio. Dicho esto, y apuntar más que datos, un poco de conclusión, hay un par de tecnologías que creo que van a ayudar a cambiar mucho el ecosistema tecnológico. Yo vengo del ecosistema tecnológico, no tanto de gaming, juego a Pokémon GO cada día, pero no me considero de su sector, pero sí que es verdad que hay un par de tecnologías que creo que han ayudado mucho a que en Barcelona se esté extendiendo el sector del gaming y el sector tecnológico como resultado, ¿no? Creo que una es el trabajo en remoto y el otro es Rodalías, ¿no? El hecho de que tengamos una infraestructura que nos permita salir de Barcelona, ir a vivir un poquito más lejos para ir haciendo el commute, no sé, palabra en catalán, castellano, para commute, pero entre Barcelona y donde uno resida es muy interesante. Por otro lado, el trabajo en remoto también nos permite que cuando Rodalías no funciona, pues podamos trabajar desde casa, ¿no? Dicho esto, me gustaría empezar por Pascual, porque voy a hacer preguntas dirigidas y una de ellas es, pensando en que ahora estamos solo en Barcelona, ¿no? Todavía no hemos llegado al resto del territorio, ya llegaremos a ello en el transcurso de la charla. Me gustaría hablar contigo sobre el tema consolidación de mercado. Ha habido muchas operaciones de M&A, ha habido la creación también de muchísimos estudios independientes dentro de Barcelona, desconocida por eso, pero han llegado players internacionales. ¿Hay todavía espacio para el crecimiento de que lleguen más empresas internacionales grandes a Barcelona o estamos en un momento ya de aquí nos quedamos, hemos llegado al límite? Bueno. Buenas tardes a todos, gracias Alex, gracias al resto de ponentes, a Savills por invitarme. Y bueno, la verdad es que cuando ibais explicando todos estos datos, ¿no? Pues feia goig, ¿no? Era bonito ver todo esto y hacía ilusión ver que se han conseguido cosas y que tenemos una buena tendencia, pero a la vez pues somos muy autocríticos en el sector. Nosotros hablamos muchísimo, tenemos mucha comunicación y sabemos que queda mucho por hacer. Entonces, para un poco ya moverme a la pregunta que me hacías, ¿no? ¿Le queda crecimiento a Barcelona? Sí, y al ecosistema en general de Cataluña también, pero va a depender mucho de nosotros, de que seamos capaces de seguir atrayendo talento, de seguir desarrollando talento y de que nuestras empresas sigan siendo competitivas en el mercado. Pero se está demostrando incluso en el 2023 que siguen llegando estudios. Socialpoint es una empresa que nació en Barcelona, fruto de pues, 2 estudiantes de informática que montaron su empresa, ¿no? Y es una empresa que ha pasado por las distintas fases que comentabas. Fue una startup, luego fue una scale-up,
luego fue vendida a Take-Two, que es una empresa también de la industria, y actualmente ya forma parte de un gran grupo corporativo como es Take-Two y Zynga, ¿no? Con lo cual hemos vivido esa transformación como empresa y hemos vivido también la transformación en el ecosistema de Barcelona y hemos visto cómo otras empresas llegaban y han hecho el ecosistema todavía más grande, ¿no? ¿Compiten con nosotros? Bueno, de alguna forma compiten de muchas formas, pero también colaboran con nosotros para hacer este ecosistema pues mejor, más competitivo y ponerlo en el mapa. Barcelona va a crecer, yo creo que va a crecer, pero va a depender mucho de que sigamos trabajando como ecosistema para ser competitivos. Uno de los puntos de madurez de un ecosistema es cuando no solo se tiene producción, como se ha tenido mucho tiempo, ¿no? Los puntos de los estudios indie, sino que aparte pues empresas que abren sucursales aquí, que son centros de desarrollo, pero acaban siendo producción, sino que aparte aparecen ya los primeros puestos directivos. Bueno, eso para mí es un punto de consolidación dentro de un ecosistema. ¿Qué tenemos que hacer? Ya ha habido un cambio significativo, no sé si hay datos al respecto, yo no los tengo, pero sí que hay mucho más directivo C-level en Barcelona en este sector que hace 10 años probablemente no había, ¿no? ¿Qué se ha hecho en este sentido y cómo creéis que podemos potenciar todavía más la atracción de talento senior? A ver, en la medida en la posible en la que Barcelona sigue creciendo a nivel de producción, va a traer cada vez más capacidad de generación de decisión también, ¿de acuerdo? Entonces, hay varias empresas que ya están consiguiendo esto y estoy seguro que mis compañeros también pueden entrar aquí. Social Point ha mantenido su independencia y su autonomía a la hora de tomar decisiones en base al estudio que gestionamos aquí y esto nos ha permitido tener nuestra autonomía creativa y seguir desarrollando juegos y no solo operarlos. Las empresas indies considero que también son muy importantes en el ecosistema y que juegan un papel crítico. Y son esas empresas que tienen que seguir creciendo y buscando el éxito y algún día pues serán empresas pues geniales y tendrán juegos divertidísimos y seguirán haciendo crecer el ecosistema y a lo mejor crecerán y serán vendidas o lo que ellas quieran, ¿no? Pero esas indie también forman parte de estos C-level que algún día tienen que llegar, ¿no? Y nos están demostrando que en las asociaciones cada vez tenemos más gente indie que nos ayuda a tomar decisiones sobre el ecosistema. Y bueno, yo lo veo así. De hecho, con Eva y con Enric, antes de empezar, estábamos hablando de cómo hacer... Hay muy poco trasvase, por no decir ninguno, entre un sector extraño al gaming y el sector del gaming, ¿no? O sea, el hecho de que yo no os conociera a ninguno de vosotros cuatro antes de, o sea, hace una semana, creo que es muy significativo, ¿no? Como una persona bastante céntrica dentro del ecosistema de startups y tecnología de Barcelona, decir, hostia, no es que no conozco a nadie de este sector, conozco muy poca gente. Y digo, eso habla mucho, y también hablábamos precisamente quizás de las capas más de producción, ¿no? Es decir, un desarrollador web no pasa a ser desarrollador de gaming, porque dentro del sector gaming, una de las barreras de entrada que hay, y aquí sí que voy a querer la opinión un poco de todos, que es el de hay que tener experiencia previa en gaming. Pero centrémonos en equipo directivo, que es donde estábamos ahora. ¿Cómo se puede captar talento directivo y leadership senior de otros sectores para traerlo al gaming? Yo creo que, Hugo, bueno, tú tienes muchas cosas que hemos hablado algunas veces para comentar. Bueno, adelante. Nosotros, bueno, yo creo que Barcelona es una ciudad que hace muy fácil venir a la gente. Casi diría que los datos que mostraban ahí decían que la ciudad era muy competitiva. Yo creo que, por ejemplo, los alquileres, el precio de las casas, eso está subiendo bastante. En cambio, para las posiciones directivas eso no se nota. Normalmente son también gente que tiene compensaciones más altas y yo creo que es lo que en realidad está funcionando mejor ahora. Yo de la gente que conozco que está viniendo a Barcelona a trabajar en este sector, mayormente son posiciones senior o muy senior, ¿no? O sea, ya directamente directivos que se mueven para construir una nueva división o un nuevo grupo dentro de una empresa mayor. Pero ¿cómo puedes atraer a alguien que venga de, digamos, sector banca, por ejemplo, a una posición de leadership dentro de videojuegos? Vale. Bueno, banca, vale, igual me he pasado, pero... Dentro de la misma ciudad. No, internacional. O sea, en el sentido de, ostras, tengo que fichar un director de operaciones, o quizás ya no en C-level, pero probablemente en VP level, como podríamos atraer a leadership positions yo creo hacia Barcelona. Que con empresas que son un poco más grandes, ¿vale? Quizá cuando tienes 200 empleados es un poco más complicado. Creo que cuando pasas de 300 o 400 no hay manera alguna de que todo tu talento venga de videojuegos.
Además diría que el gran desconocido de los videojuegos es todo lo que no es el juego, ¿no? Al final una empresa de videojuegos con 2.000 o 3.000 personas tendrá 1.000 o 1.400 haciendo videojuegos y 1.500 haciendo un trillón de otras cosas, ¿no? Como en cualquier empresa, ¿no? Al final el videojuego es el producto, pero hay una industria detrás que hay que mover, hay equipos de marketing de 15-20% de una empresa grande se dedica solo al marketing y ahí puedes venir de cualquier sector, ¿no? Pues es verdad que una persona que venga de banca, tal vez ponerle a dirigir un estudio es complicado, pero no tiene por qué ser complicado que dirija, por ejemplo, un departamento de finanzas. Claro. Una- Y para la parte productiva, porque creo que es un tema que salió conjuntamente con varios de los que hablé en nuestra charla preparatoria, que era el de no estamos explotando suficiente otras carreras que no sea la de videojuegos. O sea, yo estudié o sea, ingeniería informática en la Pompeu y me asusté cuando hice las asignaturas de videojuegos. Dije, Dios mío, no quiero trabajar en esto, ¿vale? Pero hay mucha gente, o sea, realmente seguramente vais a buscar la gente que está más aficionada, está más apasionada por este sector. Sin embargo, hay un pool limitado de gente y mientras no esté esta carrera presente en todas las universidades, se creen nuevas universidades, se creen alternativas viables a la universidad, como por ejemplo en el mundo de desarrollo web ha habido los bootcamp, que no sé si existe el equivalente dentro del mundo de los videojuegos. El talent pool va a ser limitado, cada vez habrá más empresas, serán más grandes, va a haber más M&A, y cómo hacemos crecer a nueva gente más rápido, ¿no? Máxime si pensamos en que todo lo que es el programa de las universidades tarda muchísimo en actualizarse y cada vez queda más desfasado más rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué otras carreras podéis aprovechar para fichar a gente para vuestros estudios? ¿Cómo se puede actualizar el programa de estas carreras para que igual tengan una salida posible, sea el de los videojuegos? Quien quiera. Me la dejo abierta. Durante la implantación de las carreras de videojuegos aquí en España, Cataluña, una de las cosas que más se decía en el sector era que había especulación educativa, porque se estaba formando a demasiada gente y que no había empresas suficientes para absorber a tanto estudiante. Tú imagínate cómo se vivía al principio en el propio sector, en la propia industria, que era un abuso de las instituciones educativas, ¿no? Respecto al futuro que realmente se les puede dar a todos estos chavales y chavalas que están estudiando la carrera. Bueno, mi perspectiva es más diferente al resto de mis compañeros porque yo soy indie, súper indie. Yo desarrollo y publico, pero sigo siendo propietaria de mi estudio y de mi sello de publicación. Entonces, yo soy de la parte que piensa que para hacer videojuegos tienes que tener una pasión importante para hacerlos o para trabajar en el sector. La pasión tiene que estar ahí muy alta, porque aunque es muy bonito y hay muchas experiencias súper bonitas y positivas, es muy duro, porque videojuegos tiene dos elementos básicos, industria y creatividad. La creatividad es la locura, y si no estás lo suficientemente loco para continuar, saltas. Entonces, atraer profesionales de otras disciplinas es complejo, es complicado. No es imposible, es posible si existe esa pasión. O sea, tú puedes haber estudiado matemáticas y encantarte los videojuegos. Fantástico, adelante. Yo misma, yo no he estudiado ingeniería, no he estudiado desarrollo de videojuegos, yo he estudiado derecho, he estudiado ciencias empresariales, he estudiado muchas cosas, pero videojuegos no. La carrera en videojuegos la he hecho con otros elementos. Entonces, no es imposible, pero sí que tiene que haber una sensibilidad, un gusto. Yo creo que eso es lo que hace los mejores profesionales de la industria y creo que es donde, bueno, en fin, lo que te sirve para filtrar quién vale y quién no. A pesar de que nosotros tenemos marketing, tengo actualmente 4 personas dedicadas a hacer marketing, chico, como no te gusten los videojuegos, pues no te voy a poder contratar, por muy bueno que seas en marketing. Yo no. Igual, no sé vosotros, pero yo no. Enric, creo que quiere hablar ahora después de deferir 2 preguntas a los otros ¿Verdad? ponentes. Creo que ahora sí quiere hablar. Sí, no, Vale. a ver, tanto como estaba diciendo Eva por un lado, como ha dicho Hugo, yo creo que el videojuego como tal no es solo el desarrollador y el diseñador que crean un juego en su pecera y después lo lanzan al mercado. El videojuego en general está formado por muchas verticales,
pues la vertical de analíticas, las plataformas, la publicidad, o sea, entonces ahí puedes encontrar mucho tipo de profesional que pueden venir de otros sectores. Nosotros lo estamos haciendo, somos una compañía de más de 2.200 empleados en todo el mundo y no todo el mundo está picando código para desarrollar el videojuego. No todo el mundo es un desarrollador creativo que está creando los caracteres de los juegos. Entonces, hay mucha gente, en mi área concretamente, donde tocamos el publishing, nos encargamos de todo lo que es la parte de comunidad, la parte de marketing, las campañas de publicidad, las analíticas de las campañas de publicidad, las cooperaciones o integraciones que hacemos con grandes IPs, como hemos hecho con nuestro juego Stay to Survival, integrando Joker o integrando The Walking Dead. Todo esto forma parte del videojuego. Pascual han hecho integraciones, vosotros en Scopely sois unos expertos en hacer integraciones, grandes compañías. O sea, el mundo del videojuego, yo desde mi punto de vista, como lo veo, puede ser un polo de atracción de muchas otras industrias de reconversión de gente. Estoy de acuerdo que en ciertas posiciones y en ciertos momentos específicos, cuando eres más pequeño, no te puedes atar de manos fichando a gente que a lo mejor no tiene esa experiencia. Por supuesto, aunque vengan de otras posiciones o de otro tipo de industrias, es muy importante que les gusten los videojuegos, que jueguen al producto que van a estar marketeando, para que entiendan un poco lo que están haciendo. Y desde mi punto de vista, quien entra en FanPlus, por ejemplo, ha de ser gamer. Pero no todos los gamers. Antes estábamos comentando, más del 50%. ¿Es por cultura de empresa o simplemente... O sea, ¿tiene que ver con la cultura de empresa? Sí, Vale. nosotros, si tú entras en la compañía, te han de gustar los videojuegos de una forma u otra, o has de jugar a videojuegos. O si no, has de estar jugando a los videojuegos a los cuales estás dedicando. Aunque seas una persona que trabaja en Data Analytics o aunque sea una persona que está haciendo campañas de community. Tienes que jugar al juego para entender. Y es más, dentro de lo que nosotros ponemos a cada empleado como performance personal, está el evolucionar en ciertos juegos y llegar a ciertos niveles, porque tienen que entender en muchas de las reuniones donde tienen que estar de qué se está hablando. Entonces ahí, bueno, te puedo decir que en principio hemos atraído gente, antes lo estábamos hablando, del mundo de la banca, y están trabajando en analítica de datos. Hemos traído gente que viene del mundo audiovisual, que hacen creación de campañas o de vídeos. Bueno, pues nosotros utilizamos los vídeos, utilizamos las campañas. Ahora mismo hay una industria totalmente novedosa que va a suplir muchísimos de los trabajos que a día de hoy se están haciendo en el desarrollo puro del videojuego, que es la inteligencia artificial. Pues nosotros tenemos equipos específicos que ya están trabajando con herramientas de inteligencia artificial para ver cómo esto puede estar acabado aplicándose en el mundo de los videojuegos y cómo puede, pues no necesitas a un desarrollador para muchas de las herramientas que te encuentras pues, dentro de la inteligencia artificial hoy en día. Entonces ahí... Vale, hay un tema que está saliendo tangencialmente, que es el de... tenemos que abrirnos, ¿no?, a ir a buscar a gente ya no solo de fuera del sector, sino fuera del territorio, ¿no? En este caso, por eso creo que uno de los melones de la noche es el tema del trabajo en remoto, que dentro de la industria del videojuego siempre es como, sí, porque nos ayudan hiring, pero los creativos tienen que estar en la oficina, ¿no? Entonces, quizás por orden, empezamos por Eva, conozco tu posición, y tú habías comentado que habías tenido algún tema que por contrato, por temas de propiedad intelectual, tenían que trabajar desde oficina, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿cómo gestionáis el tema del trabajo remoto? Esto para nosotros es una cuestión histórica. Vale. Para mí, la pandemia ha sido positivo. ¿Por qué? Porque ha visibilizado que el remoto es posible y necesario en el sector, ¿vale? Pero históricamente se exigía, cuando hacías contratos con determinados actores de la industria, te exigían que tuvieras oficina, que tuvieras un sistema de seguridad, que tuvieras una serie de infraestructuras para poder acceder a pues, kits de desarrollo, a información confidencial. Entonces, claro, en esa situación era obligatorio y necesario que todo el equipo estuviera físicamente en la oficina. Eso históricamente. ¿Por qué? Porque es lo bueno que tuvo la pandemia, para mí. No es que fuera buena la pandemia, pero tuvo una consecuencia positiva, es que todas las empresas, da igual el tipo, y a nivel planetario, tuvieron la experiencia obligatoria y forzada de
oye, igual otra forma de hacer es posible, ¿no? Yo misma estaba desde 2019 en remoto porque había tenido a mi hija y entonces yo estaba pues trabajando desde casa y siempre con esa sensación de ir a las carreras, ir detrás, mucha incomprensión porque el resto del equipo estaba en la oficina y no, ibas, que no llegas, que no llegas. En cambio, bueno, y porque una parte importante del equipo pues consideran que no era posible, que no era viable, que un lío, un drama, eso de trabajar en remoto, con gente aquí, gente allá, que no, que lo más fácil es, si tengo que hablar con este, pues venga, vamos, nos reunimos y hablamos. Y el remoto ha liberado mucho. Desde luego hay muchas percepciones distintas, depende de tu situación vital, el remoto te va a parecer una maravilla. Depende de cuál sea tu situación vital, pues no, tú lo que quieres es ir a la oficina para sociabilizar o para tomarte un café, que a nosotros todo como equipo, lo de ese momento del café idealizado, que pues siempre es el mejor café del mundo y los mejores 5 minutos de tu vida, pues sí que lo echas de menos. Pero yo que tengo una niña pequeña, valoro mucho no tener que meterme 2 horas de transportes, los tiempos que se pierden, no sé, es trabajo mucho más eficiente, eficaz, porque yo me siento a trabajar, trabajo y las interacciones que tengo son con gente, no sé, montamos reuniones de distintos tipos de departamentos, por llamarlo de alguna forma, en segundos. Antes, pues no, tenías que desplazarte, ¿no? Tienes que ir a la parte de la oficina o a la oficina donde sea que esté la sala de reuniones. Es todo mucho más lento, más farragoso, más... Para mí son ventajas, pero lo dicho, yo valoro mi tiempo mucho y a mí el remoto me da eficiencia temporal. Enric, si quieres. Nosotros estamos en un modelo híbrido ahora mismo. Desde, como decía Eva, la pandemia nos ha enseñado mucho y sobre todo en que podemos ser capaces de trabajar no desde una oficina y todos sentados en el mismo lugar, ¿no? Nos ha dado oportunidades para contratar gente que está trabajando en otros lugares que nunca habrías dicho que podían trabajar contigo. Y sí que es cierto que va mucho en el tipo de perfil de la persona. Si eres una madre con hijos o un padre con hijos o eres más de estar por casa, pues a lo mejor te interesa más y eres productivo tú mismo, puedes estar en casa. Si eres un chaval joven, como tú decías, que le gusta socializar después de hacer las copas con los amigos, pues a lo mejor prefieren, que eso nos encontramos muchísimo nosotros en el momento de la pandemia cuando empezamos a abrirnos. La gente quería ir a la oficina como loco, los más jóvenes. Y decías, ostras, bueno, sí, vale. Entonces nosotros abrimos todos los días la oficina. Pero llegó un momento que veías la eficiencia. ¿Están todos los días todo el mundo en la oficina o estamos abriendo solo para 4? Al final, lo que dijimos es, bueno, la oficina estará abierta siempre, pero vamos a intentar hacer un modelo híbrido donde haya gente que pueda trabajar todos los días en la oficina si quieren, pero otra gente que pueda tener una cierta flexibilidad de trabajar unos días en casa y otros días desde la oficina. Ahí, según departamentos, lo que hacemos normalmente, pues hay gente que viene lunes, martes y jueves, otros que vienen los de martes a jueves. Lo que sí que está claro es los viernes todos No hay trabajamos nadie. en remoto. No queda nadie. Pero también yo creo que es algo que también es positivo. Es positivo porque te sirve para atraer talento en las dos formas. El modelo híbrido, le dices al empleado, le estás diciendo, bueno, tienes la posibilidad de venir, de interactuar con tus trabajadores, con tus colegas, de hacer ese compañerismo y esa cultura de empresa que a lo mejor se ha perdido en cierto punto cuando no vas tanto a la oficina, pero por otro lado también puedes tener tu propia independencia de trabajar. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que cuando das esa flexibilidad, siempre hay los casos que se cuelgan un poco. Entonces ahí también tienes que tomar ciertas medidas en el aspecto de decir, bueno, hay casos, puede No, pasar, claro, hombre, puede si pasar. sois Cuando tienes 300, mucha gente, pues hay es normal, casos estadísticamente va a haber un vago. que ves que hay una productividad que baja Estadística. menos. Pero bueno, si tienes una forma específica de medirlos, como nosotros, por ejemplo, con los objetivos y los key results que medimos a todo el equipo, pues es muy sencillo y vemos cómo la productividad no está afectando. Pero siempre puede pasar. Claro, Yo quería sí, añadir adelante. un detallito, que todo lo que ha dicho también. Pero cuando yo hablo del remoto, no solamente hablo de vivimos en la periferia de Barcelona. Para nosotros, antes de la pandemia, uno de los problemas que teníamos para contratar era que tenías que desplazar a gente de toda España.
Y claro, dicen, uy, ¿cuánto cuesta la vida en España? Pues te pido lo que quieran. Y además, pues no dejan de estar desplazados, tienen que dejar sus familias, tienen que dejar su estilo de vida. Y ahora mismo, gracias a el estar trabajando en remoto, nosotros tenemos gente en un montón de ciudades de España. Y eso Igualmente, es pero súper también positivo. se te suman los añadidos de los seguros médicos, de los seguros de cobertura de riesgo laboral, ciertos temas que cuando tienes muchos empleados empiezas a tener un poco más esa cierta afectación que recursos humanos, aunque tú quieras dejar que tus empleados trabajen desde donde sea, recursos humanos el primero que te pone, te levanta de esto y te dice, señor, hemos de empezar a poner ciertos protocolos porque es que si no, no se organiza. O cuando te vienen líderes de tus equipos, te vienen y te dicen, oye, ¿por qué este equipo tiene tanta libertad de trabajar así y este otro, yo es que les digo que es mejor? Entonces hay que poner ciertas normas y hay que estandarizarlo un poco, pero las normativas a día de hoy, la normativa laboral ha cambiado, hay ciertos puntos que tienes que cubrir, hay ciertas cosas que cuando tú tienes empleados que trabajan en remoto has de pagarles un seguro extra, has de ponerles materiales en casa, o sea, todas estas cosas hay que también entenderlas. Sí, sí, yo las entiendo, pero para mí ha sido muy positivo porque no he tenido que trasladar a... Yo igual, tengo hijos y a mí me encanta también, pero... No, pero o sea, ya tenemos gente en Málaga, en Madrid, en Galicia, en Tenerife, en Valencia, no sé, en muchos puntos de la geografía y no los hemos tenido que sacar, 100%, que 100%. extractar, ¿no? Un pequeño inciso para que hable Pascual, pero la legislación no está preparada para esto porque yo tengo una empresa que no ha tenido jamás oficina desde el 2014 y cada año riesgos laborales nos dice, bueno, ¿dónde tenéis los extintores? ¿Dónde están las salidas de emergencia? No hay oficina, o sea, no están preparados para eso, vienen a dar la formación, porque no hay centro donde darla, ¿no? O sea, no está preparado el sistema. Pascual. Yo creo que el debate que tenían Eva y Enric, pues es el debate, ¿no? Es el debate que tenemos como industria y seguramente que tienen todas las industrias, ¿no? Y los puntos de vista son ambos válidos, ¿no? Y de hecho, como industria estamos buscando cuál es la forma de hacerlo mejor. Porque al final nuestro trabajo es hacer juegos divertidos que la gente disfrute. Y si eso es mediante full remote, pues genial. Y si es mediante ir a la oficina, pues mejor, ¿no? Es como decías, atraer a talento de fuera. Si eso nos ayuda a hacer mejores juegos, porque nos dan otra perspectiva, ya los incorporaremos. Y además seguro que estaremos encantados porque hay déficit de talento, ¿no? que tenga experiencia en videojuegos. Entonces, estando en un acto donde lo promocionas a Builds, ¿no? Y al final, pues hay oficinas, ¿no? Y tal. Claro. Yo lo que os diría es que Volver a la oficina todos. Hay que traerlos a todos. Lo que he ido Más descubriendo, ¿no? Durante los 7 años que llevo en videojuegos, que por cierto, yo no venía de videojuegos, o sea, soy uno de esos perfiles que no venía del mundo, ¿no? Lo que os diría es que, por un lado, sí que vemos que la gente que se incorpora después de pandemia tiene menor engagement con la compañía que los que venían de antes. Es decir, de alguna forma nos cuesta más retener a gente que ha vivido un espacio full remote, ¿no? Que los que venían de vivir una cierta cultura, con lo cual nos tendemos a pensar que para establecer una cultura empresarial y para establecer vínculos entre personas nos es más fácil hacerlo si de vez en cuando nos vemos, ¿vale? Ese es un punto que creo que es importante. El otro es que para hacer videojuegos, no sé, no coge Hugo y en su casa se encierra y lo hace solo, ¿no? Generalmente es una colaboración multidisciplinar, ¿vale? Y realmente el artista da su toque, el programador suele dar su doble toque, la persona de negocio y el diseñador de juegos también. O sea, son varias personas las que contribuyen a hacer eso un gran juego. Hacer eso por Zoom es muy difícil, ¿vale? No digo que sea imposible. Y además es verdad lo que dice Eva, que puedes acceder a talento brutal en todo el mundo y que está en Honolulu y que no se quiere mover de ahí. Pero realmente pasa más magia cuando estás junto con personas y es más difícil cuando no estás tan junto. Si antes has trabajado con esas personas, y ya estoy poniendo muchas hipótesis aquí, pues esa magia puede ser que fluya, ¿no? Pero realmente para hacer juegos nuevos, desde cero, brainstorming y tal, no una producción que ya tienes decidida el guión y lo que tienes que hacer, a mí me resulta algo más fácil hacerlo si el equipo se ve de vez en cuando.
Claro, y ahora vengo yo y te chafo el discurso. Ahora eres tú, ahora te toca a ti. Podría hacerlo yo también, pero Y te me voy a sabe dejar que lo hagas supermal, tú. Pero Eva ha porque me demostrado cae que se súper puede. bien, pero le tengo que chafar el discurso porque precisamente nosotros hemos hecho el juego más importante de la historia de nuestro estudio, que empezó en noviembre de 2020, o sea, full pandemia. Estábamos en remoto, es el segundo juego de este género que hacemos, pero es el primero que es nuestro, la IP es nuestra, y es la mejor producción que hemos hecho nunca. Y eso Y demuestra que se además, puede. bueno, Se puede, claro. claro. Hay ejemplos para Me todo. dices excepción, ¿eh? Vale, vale. Hay otro. Me llama hay- excepción. no, pero hay, No, hay- no, no. hay un que ejemplo que es hay gente que lo clarísimo. consigue. No, está Hay ejemplo bien. que es clarísimo Sí, de sí, que sí. la mayoría, si no todas las tecnologías sobre las cuales o con las que desarrolláis han sido desarrolladas tanto en remoto como de manera asíncrona, los lenguajes de programación. Y no han sido empresas que se han puesto en una oficina y han dicho, vamos a crear un lenguaje de programación. Seguramente ahí la productividad versus creatividad es otro ratio, ¿no? Pero yo tenía un punto aquí que era para preguntar tanto a Pascual como a Hugo, que es que dentro de nuestro sector, por ejemplo, o sea, fuera del gaming, el remoto ha llegado por una necesidad. Es decir, a los desarrolladores se les permitió antes de la pandemia, porque había más falta de talento, decían, bueno, los developers que si no les damos el remoto no vamos a fichar. Pero a la pobre gente de sales, de marketing, que son más commodity en ciertas empresas, es feo llamarlo así, pero tú ves que se han creado first class citizens, o sea, ciudadanos de primera categoría y de segunda. ¿Tenéis este challenge interno y cómo lo gestionáis? Quien quiera empezar. No, por favor, Hugo, Hugo, arranca tú, hablas que- poco. que tú no has hablado tanto. Nosotros no empezamos antes de la pandemia, solo hemos permitido el trabajo en remoto, o sea, lo hicimos obligatorio con la pandemia, bueno, no nosotros, el gobierno, y luego ahora estamos como en RIC, o sea, estamos en un formato híbrido, la gente va a la oficina cuando quiere. No tenemos esa consideración de dos tipos de ciudadanos, todo el mundo tiene el mismo derecho y capacidad de ir y no ir. A mí sí me parece que en general la gente que desarrolla software son moderadamente más felices con el remoto que el resto de gente. Es mi impresión, ¿eh? Que los otros cuando están en remoto tal vez no disfrutan de su trabajo como disfrutaban antes, disfrutan de otras cosas que no disfrutaban antes, pero creo que no han conseguido todavía, al menos en lo que yo he visto, no han conseguido tener el mismo tipo de experiencia. Yo, por ejemplo, a mí trabajar en remoto no me gusta, lo hice porque me obligaron, me encanta ir a la oficina, me encanta trabajar con gente. Si este evento fuese en remoto no estaría aquí, porque me parecería que no conocería a nadie y tal, entonces esa es una opinión muy personal, pero me gusta estar en un lugar donde yo soy así, puedo ir a la oficina y si convenzo a 4 locos más como yo que quieren ir a la oficina cada día, pues vamos, y si alguien pues es como Eva, como tú, que no queréis venir, pues podemos trabajar juntos y todos contentos. Yo represento al desarrollador asocial. ¿Vale? Ese soy yo. Pero no digo, pero yo no digo, o sea, yo ni siquiera juzgo, ¿eh? O sea, yo no, simplemente digo de mi observación cuando yo hablo con ellos, porque pues sí que algún día, pues una vez cada 3 meses nos vemos en la oficina todos, pues ese día sí que pregunto y en general me da esa impresión que en el mundo de los desarrolladores, por lo que sea, se disfruta más del trabajo individual y de ese foco. En cambio, por ejemplo, el equipo que hace los assets de marketing, les encanta tener 2 días a la semana que se ven. 2 días, hay 3 que no se ven, pero hay 2 que están ahí en persona. Vale. Pascual. A ver, a mí me encanta estar con gente y con personas porque me aportan un montón, ¿no? Estar en casa Pascual va solo- 5 días a la semana. ¿eh? Es el que va los 5 días. Estar en casa, pues al final me aporta poco, ¿no? Y Zoom cada 30 minutos, pues me cuesta. Pero eso ya es una versión más personal mía, ¿no? Yo entiendo que hay programadores que les encanta estar en casa y que son súper productivos. Tú hablabas un poco de la necesidad. Entonces, yo creo que dependerá del tamaño de empresa y de la situación de la empresa, pues va a competir de una forma u otra, ¿vale? Hay un estudio pequeño en Lleida que después de la pandemia pues ha podido fichar worldwide y se ha dado cuenta que podía acceder a talento pues en todo el mundo, ¿no? Pues bueno, era un estudio al que le costaba atraer talento y pues lo ha hecho una ventaja competitiva. Nosotros, de momento, nos podemos permitir el ofrecer a la gente venir a la oficina e incentivarlos y ayudarles para que se lo pasen bien en la oficina, ¿no? Entonces yo creo que todo está bien siempre que consigamos lanzar juegos divertidos. Hasta aquí, cada uno que consiga su fórmula. Tal vez también hay que tener en cuenta y valorar el hecho de qué tipo de gente tienes. O sea, una ciudad como Barcelona
respecto al resto del Estado español, no es San Francisco, pero solo sabemos los que hemos estado en San Francisco, no todo el mundo ha estado en San Francisco, ¿verdad? Y Barcelona es muy cara. O sea, yo que hago remoto porque vivo a 40 minutos de Barcelona y por la mañana igual 1 hora. Digo, pues no voy a hacer 1 hora para ir a estar a la oficina cuando el trabajo al final lo puedo hacer igual estando aquí, y aquí además pues no pierdo tiempo en pues eficiencia. Pero, no sé, Barcelona es una ciudad para algunos. O sea, hay un componente económico importante Exacto, también. es una derivada de la atracción de talento internacional y de la atracción de grandes empresas que elevan el coste de los de los pisos, etcétera, de la vivienda, ¿no? Entonces, claro, también eso está forzando a que cierta gente vaya afuera, pero ya no solo si te estás yendo tú como talento, imagínate a la gente de sectores menos cualificados en este sentido que ya se ven forzados porque realmente no tienen Bueno, es que posibilidad. el pueblo donde yo Claro. vivo, cuando yo me fui, porque ahora vivo en un pueblo, yo soy nacida y criada en Barcelona, pero yo me fui a un pueblo que se llama Vacarisas, que está, ¿verdad? Sí. Y Tengo dos de Bacarisas en mi ¿ves? equipo. por Al eso final lo vamos digo. a montar un hub. Hostia. Cuando yo me fui para allá, que era el año 2018-19, pues me dijeron, este pueblo va para abajo. Y yo, pues qué putada, ¿no? Porque uno se compra una casa pensando que algún día igual, ¿no? Quién sabe, deja un imperio ahí. Y vino la pandemia, otro efecto positivo, y el pueblo está subiendo porque, a ver, mi hija no ha estado ningún día sin salir al exterior. O sea, ella ha tenido un jardín, vivimos en una casa, tenemos una serie no sé, de calidad de vida, el aire, no sé, hay muchas cosas que aquí en Barcelona, pues no. Vale, es un buen No. punto porque creo que una de las siguientes cosas que a mí me parece personalmente, que todavía creo que hemos estirado demasiado el chicle de vender que Barcelona es una ciudad súper atractiva para la gente porque es el clima, que tiene actividad sociocultural muy interesante, una oferta, la gastronomía, somos gente, bueno, los catalanes no somos la gente más abierta del mundo, pero bueno, no estamos mal, pero creo que hemos estirado demasiado ese chicle y decir, hay otras ventajas competitivas que tiene Barcelona, ¿no? Y en este caso ahora ya hay industria en este sentido, pero seguimos tirando del, bueno, no paella, sol y tapas y sangría porque sería un poco más, pero es verdad que todavía se ha quedado ese mensaje. O sea, ¿cómo cambiamos esa narrativa, ¿vale? Lo digo porque para atraer el talento más senior o directivo ya tienes que darle como una cierta conversación a otro nivel. Es decir, si tú vienes a Barcelona y no funciona el experimento, puedes cambiar a otra empresa. Esto hace 10 o 15 años no pasaba. Si iba mal el experimento, te tenías que volver a tu casa, a tu otro ecosistema, porque si de San Francisco venías a Barcelona y salía mal, no había otra empresa que podía pagar tu salario. Esto no está pasando. Dicho esto, hay otro melón que me gustaría abrir, que es tanto el tema de estigma, ¿vale? Porque los videojuegos gozan todavía un cierto estigma social. Es decir, cuando yo salí de carrera en 2009, me acuerdo que las startups tenían un estigma de la hostia. Y entonces no se llamaban startups, se llamaban empresas digitales o empresas de internet, todavía peor. Y te decían que no te iban a pagar, que iban a cerrar en 2 días, que tenían muy mala reputación. Pero claro, aquí teníamos empresas como Softonic que se dedicaban a ponerte virus en el ordenador. Pero claro, ¿cómo vas a trabajar para empresas así? Y los videojuegos, desgraciadamente, todavía sufren de la narrativa impuesta por según qué sectores de la sociedad. Es decir, es que los videojuegos pues, son malos para los niños, son adictivos, son peligrosos, te convierten en asesino en serie, ¿no? ¿Cómo cambiamos un poco esta narrativa viendo que la gente que juega ya cada vez somos más y de sectores más diversos? ¿Quién quiere abrir este melón primero? Porque yo ya he lanzado mi Bueno, opinión. pues ¿cómo cambiamos la narrativa? Sí. A ver, ¿Cómo damos la vuelta al calcetín? De decir, ¿el qué, oye, perdón? ¿cómo le damos la vuelta al calcetín de la narrativa? Y decir, A ver, al final, todo movimiento cultural, artístico, sufre del vilipendio en el momento de surgir. Videojuegos es una industria cultural o un producto artístico que es muy joven. Es muy joven y realmente aquí en España, en Cataluña, 20, 25, 30, 35 años es muy poquito, es muy poquito tiempo. Entonces, yo entiendo que es normal que al principio lo que no conoces, pues lo maltrates un poco. ¿Cómo lo cambiamos esta narrativa? Pues esta narrativa está cambiando en que evidentemente cada vez más es impensable que los niños no tengan contacto con los videojuegos. Yo siempre he jugado a videojuegos desde pequeña, pero me estoy dando cuenta de que es una cosa rara.
es una excepción. Yo no lo sabía, para mí todo el mundo jugaba videojuegos, en mi entorno siempre todo el mundo ha jugado videojuegos. Entonces, ¿qué pasa? El videojuego es un entretenimiento más. Ya son 30 años, pues la gente que está en cargos de responsabilidad han jugado a videojuegos de niños. Celia Eso, Villalobos, por ejemplo, ¿no? Que juega Candy Crush en el... decía algo, bueno, quiero es que este tipo de juegos en realidad se les vilipendia un poco dentro de la industria, en plan de, y los jugadores, se comentaba que son jugadores. Y no, yo no juego a videojuegos. Te pasas 8 horas jugando al Candy Crush. Hombre, pues igual sí que eres un poco jugador, ¿no? Pero bueno, eso es otro, es Claro. otro tema. Y Perdón. para la atracción de talento, por ejemplo, el decirles, oye, como en su momento que yo he comentado, que decir, oye, no, es que todas las startups son un fiasco, ¿no? Hoy en día, ¿cómo se puede atraer a gente de fuera del sector al sector de videojuegos? Porque igual la narrativa que impera un poco también es que es una empresa, son gente muy friki, solo hombres, la cultura del tech bro que hay en las startups, no sé si también permea en el sector de videojuegos. ¿Cómo se puede ayudar a vender mejor? Es decir, oye, vente para aquí que no hay nada de esto que se comenta, ¿no? Hombre, nada tampoco. Bueno, ¿eh? algo así, no, Ah. exacto, algo así. Huele a Monster. Son todo mitos, Seco. ¿verdad? Yo creo que ahora mismo el sector de los videojuegos es un sector cool. O sea, ahora todo el mundo quiere traspasarse a la industria del videojuego. O sea, creo que ahora estamos en el otro momento. Ahora se está viendo. A lo mejor si le preguntas a mi padre o a mi abuela, hòstia, els videojocs, això? Bueno, vale, sí. Pues sí, aviam, els videojocs avui, saps? O sigui, Pero igual es cosa entender que sean empresas de miles de empleados. Pero hoy en día, y yo me estoy encontrando cada vez más, ayer estuve en una charla con una gente y me vino un ejemplo que me pasó. O sea, me vino una señora después de la charla y me dijo, oye, mira, es que te quiero hacer una pregunta. Es que tengo a mi hijo, estoy muy preocupado porque juega muchísimo a videojuegos, es un poco superdotado, también me dijo, ¿vale? Y quiere dejar los estudios con 15 años, pero es que ya desarrolla en Python, en Unity, en no sé qué, y no sé qué hacer. Y yo le digo, bueno, señora, lo primero, los videojuegos no ha de ser malo, o sea, y dos, felicidades por tener a su hijo, ¿no? Tan crack. A partir de ahí, ¿tiene que dejar los estudios? Bueno, yo le dije, si le preguntas a mi mujer, te dirá lo primero, ni loco. O sea, mi mujer, no, estudia, acaba la carrera. Yo, mi visión personal es, bueno, si una persona tiene ciertas capacidades, pues impúlsale que pueda seguir en esas capacidades de la mejor forma que pueda y crecer en esa línea. Entonces, a día de hoy ya hay muchísima gente que empieza a ver el sector de los videojuegos como decir, bueno, pues sí que puede ser un sector profesional que mi hijo pueda crecer. Sí que puede ser un sector profesional donde mi hija pueda también tener un crecimiento grande, porque lo que estamos viendo cada vez más, al menos en nuestra compañía, lo que estabais comentando antes del 25% no se cumple. Nosotros estamos en el 52% mujeres y un 48% hombres, una compañía de 2.200 empleados. Pero bueno, habiendo dicho esto, y en el top management de la compañía también tenemos mujeres. Entonces, ahora aquí, la señora más senior y el top management lo tenemos representado también aquí. O sea, es el alto cargo más elevado que hay en esta silla. Porque es mía, No, pero bueno, pero hay que reconocerlo. No que te hay quites méritos. no, claro que sí, hombre. O sea, y cada vez hay más mujeres dentro del sector que se están impulsando y estas mujeres están haciendo que otras mujeres o otras chicas intenten venir a esta industria y conocer esta industria. Y yo lo estoy viendo mucho en nuestro equipo, cada vez más. Pues te presentan a una persona, te presentan a otra, ostras, y me han venido en este último año y medio, te puedo decir, si no han sido 50 personas que por LinkedIn, oye, mira, es que estoy intentando hacer un cambio de industria, no sé qué, me gustaría hacer una charla contigo para ver qué recomendación me puedes dar, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, desde mi punto de vista personal, la perspectiva del videojuego está cambiando, se está viendo el videojuego como una industria interesante, que ofrece muchos abanicos profesionales, no solo el desarrollador o el creativo, sino el financiero, el analista, o sea, de todo. Y entonces yo creo que eso es lo que está dando la posibilidad de que se vea el mundo del videojuego como no la pecera que era antes, sino que tiene muchas salidas, muchos verticales. Pascual, creo que tú querías apuntar algo de... A ver, el primer tema era el del estigma, ¿no? Porque la conversación es frenética. A ver, yo creo que cuando yo voy al cole de mis hijos, yo soy el padre más guay de todos, porque soy el que trabaja en el sitio más guay, ¿sabes? Entonces, yo creo que con la gente joven
no hay un problema de industria. A ellos les molaría jugar a eso. Sobre todo porque tienen la pasión, que es lo que decía Eva, les encanta el producto y se lo pasan bien. Yo creo que el problema lo tenemos un poco más pues, con la madre de ese chico que iba a hablar con Enric o con la gente que no ha vivido o que no se ha educado o que no se ha criado con esta cultura, ¿no? Y ahí es donde tenemos que separar, desde mi punto de vista, dos temas, ¿no? Uno es como industria. Como industria, la industria demanda muchos perfiles muy diversos, como comentabais, remunera muy competitivamente a la gente que trabaja en esta industria, con lo cual sí que es una industria de futuro para que la gente pues, pueda desarrollarse y hay mucho trabajo además, ¿vale? Con lo cual, para los padres que sus hijos quieren estudiar temas de videojuegos, yo les digo, es una industria de futuro, está bien pagada, hay mucha diversidad de perfil, mientras que tenga pasión y sea bueno en lo que hace, puede tener el trabajo, ¿no? El otro estigma es el tema de que los niños juegan o las horas que juegan, ¿no? Y un poco como apuntaba Eva, esto es un entretenimiento, ¿vale? Y al final, como cualquier otro tema, en su medida es bueno y en su excesa medida puede ser malo, ¿no? Cuando yo era pequeño tenía amigos que se pasaban todo el fin de semana viendo la tele. Seguramente no era bueno. Yo estoy seguro que jugar 12 horas a videojuegos tampoco es bueno, ¿no? Un niño tiene que tener una vida pues diversa, ¿no? Pero que juegue media hora al día, y no sé, he dicho media hora por decir algo, pero que juegue algo al día o a la semana y con su medida y además que sirva para educar en el control de las cosas, yo creo que es bueno, ¿vale? A partir de aquí el estigma tenemos que seguir trabajándolo como industria para mejorar este estigma, tanto como profesión como entretenimiento. Y luego habéis abierto el debate de las mujeres, ¿no? Que yo creo que como usuarias pues representan el 50% del mercado, en cambio en la industria no es tan fácil que representen el 50% de la plantilla. Y es un problema que viene de base, porque solo el 7% de mujeres optan a carreras de ingeniería y informática, mientras que un 28% de hombres optan a este tipo de carreras, con lo cual ya de base el funnel es más estrecho, con lo cual a la hora de ir a contratar es más difícil encontrar perfiles de chicas. Y ahí es donde tenemos que trabajar, tanto empresas como el gobierno, ¿no? Las instituciones, las universidades, para ayudar a la sociedad a entender que ciertas carreras no son de chicos o de chicas, sino que realmente cualquiera de nosotros puede impulsar una carrera en videojuegos. Y ahí nos hace falta impulsar referentes, trabajar muchísimo con esto estigma que tenemos como sociedad. Y yo creo que las empresas tenemos que dar muchísimo de nuestra parte, pero esto va a ser un tema más como sociedad que vamos a tener que mejorar. Hugo, si quieres comentar también el tema de estigma, porque hay Yo opiniones fuertes. Nunca he sentido estigma, debo decir, todavía no he ido a un sitio y me han dicho no puedes dormir en este hotel porque trabajas en videojuegos o algo así. No lo he sentido. Sí recuerdo de niño, ¿no? Que si jugabas mucho a videojuegos, pues quizá era algo que se veía un poco mal. En mi colegio se veía muy mal estar leyendo en la hora del recreo, así que también creo que eso depende de lo que tú te quieras fiar, ¿no? De lo que las otras personas opinen, de lo que tú hagas con tu tiempo. Y yo ahí siempre he sido partidario de hacer con el mío lo que yo quiera, y es lo que les recomendaría, algo parecido a lo que ha dicho Enric, ¿no? Si alguien me preguntase, le diría, cada persona sabrá cómo usar su tiempo de la mejor forma. Y aparte de eso, yo nunca me he encontrado con nada raro. Sobre el otro tema, sí que ahí tengo una opinión algo más fuerte. Siempre se habla... Bueno, yo al final he estado trabajando en videojuegos, sobre todo he pasado poco tiempo fuera, pero siempre se habla de diversity, ¿no? Respecto a género, pero también hay otras dimensiones. Mi impresión es que en realidad con los videojuegos hay mucha gente que nunca se ha planteado que podría trabajar en videojuegos. No tiene nada que ver con el género. Hay gente... Tú te encuentras una persona jugando al Candy Crush en el autobús y le preguntas, ¿sabes que tú podrías trabajar en King? Y te dirá... probablemente te diga o trabajo en King o pues no tenía ni idea, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran cosa, o al menos con la que yo me encuentro. Ahora lo que yo personalmente dedico mucho más tiempo a gente que me dice que no, a explicarle por qué sí podría trabajar en videojuegos y por qué
lo que esta persona ha hecho en su trayectoria profesional es totalmente aplicable a lo que hacemos nosotros. Pienso ahora, la última persona que hemos contratado, una persona que había hecho el aeropuerto de Barcelona durante 5 años que tardaba en hacerlo, luego pasó 7 años en Birchbox y ahora va a hacer videojuegos. Y ella no se lo creía que eso era aplicable. Mira, de hecho, respecto al tema del estigma, quiero agradeceros la labor que estáis haciendo por democratizar el uso de los juegos, ampliarlo, atraer a gente de fuera del sector y un poco hacer el gospel, ¿no? La evangelización a gente que está de fuera, porque algún día los reguladores y tal serán gente que no será externa al sector y no intentarán poner limitaciones o ciertos tipos de exigencias al sector de videojuegos o regulaciones que no tienen otros, como por ejemplo la televisión, ¿no? ¿Por qué tenemos que limitar un máximo 1 a 2 horas al día videojuegos a nuestros hijos, pero la tele ha estado ahí presente siempre, ¿no? O el acceso a otras cosas. Dicho esto, quería abrir el turno de preguntas, ¿vale? Porque si no tenéis ninguna, yo tengo más, o sea, no pasa nada, pero como no sois mi público normal, no sé si tenéis preguntas. Entonces, quien quiera aventurarse, si no, tengo más y van a ser peores que las vuestras. Adelante. Espera, micro. Hola, buenas tardes. Soy Fabio Palma, director de SAE, School of Audio Engineering. Aquí somos vecinos del barrio, los compañeros de Sabil nos conocen bien. Tenemos aquí varios alumnos y profesores justamente nuestros, aquí sobre todo detrás de mí. Pues mi pregunta es justamente relacionada, nosotros nos dedicamos al audio, a la música, pero al videojuego también, y entonces pues a toda la industria audiovisual, y entender, interesantísimo y muchísimas gracias por organizar esto, vuestro punto de vista como industria del nivel de la educación, en el sentido, cómo llegan los chicos y las chicas. ¿Qué tal están las universidades, las escuelas a nivel de capacidad de formación, de perfiles de todo tipo, no solamente de programadores, no solamente de desarrolladores, no solamente de creativos o de designers, que llegan a tocar vuestras puertas, o qué serían los perfiles, cuáles serían los perfiles ideales? Gracias. Gracias. ¿Para alguien en concreto o...? Quien quiera responder, o los cuatro, o sea, todo, desde un punto de vista muy alternativo, o sea que interesante. Me miréis a mí. Va, Bueno, Eva, vale. empieza, Eva. Pues mira, sinceramente depende de la promoción y depende del centro, porque nosotros llevamos colaborando con centros educativos desde que empezaron a haber centros educativos dedicados a la formación de videojuegos. Y ha sido un poco, a veces en esta universidad los alumnos que venían están súper centrados y muy pilas y súper bien, y a veces en este centro de formación profesional, que ya no se llama así, pero bueno, y eran fantásticos. Va así, y el nivel, pues bueno, es un punto de partida. Sinceramente, el que haga unos estudios en desarrollo de videojuegos pensando que con eso ya tienen el sello para hacer lo que quieran, pues están muy equivocados. Y yo no sé si eso se transmite así en los centros o no, pero es no parar de aprender cosas. Yo no paro de aprender cosas y no hay nadie en el equipo que no pare de aprender cosas. Y eso es algo muy importante, porque no es que venga el profesor a decirte lo que tienes que aprender, es que eres tú el que tiene que ir a buscar lo que necesitas saber para solucionar el problema que tienes delante a nivel de programación, a nivel de audio, a nivel de arte, a cualquier nivel. Porque, bueno, la parte artística también es eso, ¿no? Ir aprendiendo nuevas habilidades. Y tienes que tener ese, ¿no?, ese puntito para funcionar bien. Yo lo resumiría en una cosa que han dicho tanto Pascual como Eva antes. La pasión. Depende de cada persona, o sea, y no del centro de donde estudie ni de lo que haya estudiado, sino de cómo él tenga ganas de entrar en una empresa y cómo él tenga ganas, o ella, de entrar a trabajar en esa empresa. Y no es solo en los estudiantes, sino pasa en los perfiles más altos. O sea, nuestro director creativo era una persona enamorada de los videojuegos, ha estado trabajando en industrias paralelas durante años y años, montó su propia empresa, le funcionaba muy bien,
dejó a sus socios para venirse a trabajar con nosotros por la pasión de querer entrar en el mundo de los videojuegos. Eso tenemos, y ganando a lo mejor menos de lo que ganaba él con su propia empresa. Eso es pasión, eso es interés, y cuando lo ves al día que viene ilusionado a trabajar y dejándose todo para que su equipo pues dé el máximo rendimiento y resultados, pues ahí es donde realmente ves que una persona funciona o no funciona. Entonces, para cualquier estudiante que entra en nuestra empresa, nosotros hacemos procesos formativos, entendemos que mucha gente no viene con las capacidades que puede tener otro compañero suyo que ya lleve tiempo, pero entendemos que han de aprenderlas, pero lo más importante para nosotros es que tengan pasión por lo que van a hacer y que sean inquietos, que tengan ganas de buscar y de aprender, que pregunten y que sean lo más autónomos posible. O sea, que sea gente que a la que le dices una cosa, él mismo ya pueda avanzar tirando por una línea, que se equivocará, seguro, igual que todos nos equivocamos, pero que realmente intente ser muy proactivo. Yo si os doy mi punto de vista aquí, bueno, vos nada. O sea, para mí una de las visiones es, estamos viendo que Barcelona empieza a ser un hub a nivel no solo del sur de Europa, sino a nivel mundial de videojuegos. Y aún nos queda mucho camino, pero estamos ahí, estamos luchando, ¿no? ¿Por qué no podemos ser un hub en formación de videojuegos? ¿Vale? Y ahí os lanzo realmente una visión, ¿no? Entonces, si comparamos con la gráfica que nos enseñaba Dani, ¿no? De cuánta gente salía en el 2013, ¿era? Y cuánta gente sale ahora, se ha hecho un trabajo muy bueno. Hay más universidades, hay más opciones, hay más alternativas, hay varias escuelas, ¿no? Con lo cual, ahí se está trabajando muy bien y os felicito a ambas partes, ¿no? Cosas que podemos mejorar. Lógicamente, cogéis a gente joven que sale de la escuela y la formáis en el mundo universitario, ¿no? Y ellos cogen un primer camino que es estudiar videojuegos y ahí les enseñáis diferentes caminos dentro del mundo de los videojuegos. Cuando acaban esa formación aún son muy generalistas, ¿vale? Y es normal que lo sean, porque es que estamos transformando a una persona que venía de la escuela a un profesional, ¿no? Entonces, con Dani hablamos mucho a veces de que la industria muchas veces demanda un perfil con más experiencia, ¿vale? Y ahí hay un gap, ahí hay un puente que tenemos que trabajar para mejorar. Tanto empresas, pues fichando a interns y formando a gente, pero también desde la universidad y desde las instituciones en ver cómo ayudamos a esta persona a, uno, especializarse y dos, a coger experiencia, ¿vale? Tenemos alguna idea que hemos ido comentando con Dani y tal, pero lo que pensamos es, nos gustaría ser un hub en formación de videojuegos y que Barcelona sea la marca de los mejores game designers del mundo están en Barcelona, o los mejores VFX están aquí, o los mejores animadores 3D están aquí. Pero a la vez necesitamos especializarlos y que cojan más experiencia para poder llevarlos al mundo laboral. Y muchas veces esta misma gente formará estudios indie, hará juegos súper chulos, ¿vale? Pero para mí es, ¿Barcelona tendrá éxito? Lo tendrá si somos capaces de tener éxito en el desarrollo de talento. Lo que yo desconozco aquí, pero sí que me he encontrado, porque nosotros, por ejemplo, hemos traído interns de otros países también a trabajar con nosotros. La forma de seguimiento que hacían las escuelas del alumno sobre los proyectos en los que participaba y en el resultado que daba, de mi punto de vista, un caso de una escuela de Suiza que nos trajeron a una intern, yo no lo he visto en ninguna otra escuela. O sea, para mí, en la línea de lo que decía Pascual, de poderlos focalizar y especializar, necesitamos ponerles ciertos objetivos cuando un intern entra en una empresa y no dejarlo, oye, mira, está haciendo prácticas y ya está. Sí, se está haciendo prácticas, se formará, pero también tienes que ponerle, tanto la empresa como la universidad, tiene que ponerle ciertos objetivos e irlos siguiendo. O sea, la universidad tiene que también ir dando este punto más en contacto constante con la empresa, ya sea con recursos humanos o con la persona que le ponen como responsable, para que realmente haya un poco de trayectoria y seguimiento de cómo está evolucionando ese alumno o ese intern que está trabajando dentro de la compañía. Eso es algo que nosotros hicimos
con uno de nuestros primeros interns que era Suiza y aplicamos ese proceso con otras universidades que ahora estamos empezando a trabajar. Y ojo, porque si Barcelona está siendo un hub, uno de los pilares es porque desarrolla talento, no solo lo atrae, lo desarrolla, o sea que chapó, porque ahí es uno de los pilares. Si luego me dijeses, ¿qué recomendación les darías a los estudiantes? Yo lo que te diría es un poco lo que decía Enric, pasión. O sea, si realmente te gusta lo que haces, entonces eso se va a convertir en un hobby, ¿no? ¿Quién te limita a ti a dibujar todo lo que quieras, desarrollar tu portfolio, programar lo que quieras, hacer los juegos que quieras? O sea, tú puedes ir a una empresa sin ninguna experiencia previa en el trabajo laboral, pero con un portfolio brutal de cualquiera de las cosas que a ti te gusta hacer, ¿no? Y eso va a demostrar la pasión que buscaba Eva o esa experiencia que a veces necesitamos. No sé si Hugo quieres aportar. Puedo decir brevemente, yo estudié aquí, pasé 9 años en la universidad, hice un doctorado en la UPC, fui muy feliz. Nunca he encontrado una limitación por eso, o sea, al menos desde esa perspectiva, pero sí crecí pensando que estaba peor educado que otros. O sea, no de niño, sino en la universidad, en el sentido de que pensaba, primero fui a trabajar a Londres y pensaba que en Londres, oye, ahí está Cambridge, ¿no? Está Oxford, o sea, tal vez en esos sitios, o sea, están a otro nivel. Fui ahí y pues en realidad no, en realidad estamos al mismo nivel. Luego fui a California pensando lo mismo, bueno, es que en California es otro nivel, porque tal, no es el mismo nivel. Entonces yo lo que diría es que ahí sí que hay un poco de como self-estigma, ¿sabes? O sea, como, oye, no, es que sí. Yo al final creo que la receta del éxito de toda la gente que yo he oído hablar alguna vez es esfuerzo, ¿no? Y honestidad. Y yo creo que eso da igual donde lo aprendas. O sea, yo no esperaría que en la universidad me enseñen esfuerzo y honestidad. Yo fui a la universidad a aprender unas cosas muy específicas y la vida, ¿no? Me ayudó a aprender otras. Yo creo que eso lo necesitas. Pero al menos en mi opinión, nosotros cogemos un montón de interns de aquí y de otros sitios de España y de Europa y no hay una diferencia de ninguna forma entre los de Barcelona y los otros. Tenemos una última pregunta que tiene que ser breve, rápida, porque es sin presión, pero nos separas del networking. O sea, la gente está esperando comer y beber. O sea, así. Dios. Ah, vale, que Ana tiene que decir. Pues, Aida, sense pressió. Ràpid, ras y curt. Trending topic. Inteligencia artificial. ¿Cuál creéis que va a ser el impacto en la industria? Pam. Cortito. Venga. Yo personalmente creo que es una herramienta. Distintos, ¿no? Él cree que va a eliminar a gente, yo creo que nos los va a hacer mejor. Van a tener mejores herramientas para hacer cosas más espectaculares. Yo no creo que vaya a ser un sustituto, creo que es una herramienta. Esa es mi percepción. Es cierto que igual, en vez de contratar a 5, pues igual solo necesitas a 1. Pero vamos, también pasó con los tractores, ¿no? Quiero decir, eso es la tecnología. Corrijo, no pienso que vaya a eliminar a gente. Creo que habrán perfiles que no se van a necesitar tanto, pero se van a crear otros que se van a necesitar con estas herramientas. Entonces, es sustitutivo uno del otro. Ese es el punto. Yo creo que son herramientas que van a hacernos mejor. Pero estoy de acuerdo. Son herramientas que nos van a hacer crecer en la industria y que nos pueden funcionar muy bien. Y dentro de equipos creativos, por ejemplo, te encontrarás el que te dice, no, esto nos está quitando el trabajo, y otros te dicen, no, esto me facilita el trabajo y lo utilizo como una herramienta. Entonces, yo considero que son herramientas que facilitan más la optimización de los procesos. A partir de ahí, ya si entramos en los topics de si hemos de dejar que la inteligencia artificial se nos vaya más y esto, se lo dejo a este señor, que es más experto que yo. Yo a día de hoy al menos solo he visto la inteligencia artificial aprender conocimiento existente. Todavía no he visto grandes demostraciones de creación de conocimiento. Al final el arte es una expresión, ¿no?, artística de conocimiento, ¿no? O sea, hay una idea nueva. Yo eso no lo he visto todavía. Sí, he visto un sillón con forma de aguacate, ¿no?, de Midjourney, pero ni siquiera sé si realmente viene de allí, ¿no? Entonces eso es lo que diría, que bueno, pues sí, hay una aceleración, pero hace 30 años que se usa la inteligencia artificial para un millón de cosas que la gente ni sabe, ¿no? Y creo que en los videojuegos, pues sí, ahora es un poquito más fácil, ¿no? Porque hay temas visuales, pero todavía yo creo que queda mucho tiempo para que esté a un nivel donde eso cree conocimiento. El día que demuestre un teorema que nadie ha podido demostrar o algo así, te diré,
ahora me asusto. Pero eso no ha llegado todavía. Pascual, qué presión, después de esta respuesta. A ver, como sociedad estoy muy ilusionado de ver lo que nos puede aportar la inteligencia artificial, ¿no? Estamos en una era de mejora exponencial en muchísimos temas y combinadas entre ellas estas tecnologías, pues creo que vamos a solucionar muchísimos challenges que hemos tenido en el pasado en los próximos años, ¿no? Como industria, no sé si la inteligencia artificial va a hacer juegos más divertidos y mejores que los existentes, ¿no? Pero sin duda lo que vamos a intentar como industria es utilizar la herramienta para ver hasta dónde nos llega. Si eso crea mejores experiencias, lo usaremos. Y si no, pues seguiremos buscando la creatividad en el talento. Qué bien, qué bien. Oye, yo creo que ya me levanto. Agradeceros de corazón, de verdad que ha sido un placer escucharos. Gracias, Alex, por moderar también. Mirad, yo, nada, unas palabras de agradecimiento. Pensad que sois de lo mejor que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, en nuestra economía. ¿Tenéis conciencia de industria? ¿Os relacionáis? ¿Sois conscientes de que queréis ir a más? ¿Sois muy críticos? De verdad lo digo, de todo lo que se tiene que mejorar, y esto os hará que mejoréis. Tenemos un sector público que está apoyando y Dani, gracias por acompañarnos y seguid así. Además, sois muy conscientes de toda la proyección que va a tener todo esto. Estáis en el día a día de mucha gente. El dato este de que más del 50% de la población catalana es gamer es espectacular. Y desde el mundo empresarial y económico, que a lo mejor podemos representar nosotros como consultores y otras personas que hemos invitado, que están aquí en la sala con nosotros, queremos hacer como una especie de declaración. Os queremos ayudar, os queremos reconocer, os queremos agradecer toda esta creación de puestos de trabajo tan intensiva en conocimiento que estáis generando en nuestra ciudad, y esto solo puede hacer más que subir la riqueza y las posibilidades que tenemos. Y oye, vamos a brindar. Vamos a brindar ahora en el networking ya por todo lo logrado y por todo lo que nos queda por lograr. O sea que gracias a todos, de verdad.